El monje, volumen tercero, última parte del capítulo 4. Sus convicciones indujeron a Virginia a desechar toda idea de profesar. Pero otro argumento, no utilizado por Inés, tuvo para ella más peso que los demás juntos. Había visto a Lorenzo cuando éste visitó a su hermana en la reja del locutorio. Le agradó su persona y luego sus conversaciones con Inés generalmente abocaban en alguna pregunta sobre su hermano. Ella, que quería con locura a Lorenzo, no deseaba otra cosa que tener una ocasión para entonar sus alabanzas. Hablaba de él en términos arrebatados. Y para convencer a su interlocutora de cuán justos eran los sentimientos de su hermano, cuán cultivado su espíritu y elegantes sus expresiones, le enseñaba de cuando en cuando las cartas que recibía de él. No tardó en darse cuenta de que el corazón de su joven amiga se empapaba, merced a estas confidencias, de unas impresiones que estaba lejos de pretender despertar en ella, aunque se sentía verdaderamente feliz de descubrir. No podía querer para su hermano unión más deseable. Heredera de Villafranca, virtuosa, tierna, hermosa y refinada, Virginia parecía muy bien dotada para hacerle feliz. Sondeó a su hermano sobre el particular, aunque sin mencionar nombres ni circunstancias. Él le aseguró en sus respuestas que su corazón y su mano estaban totalmente vacantes. E Inés pensó que en ese caso podía proseguir sin peligro. En consecuencia, se esforzó en fortalecer la pasión incipiente de su amiga. Lorenzo se convirtió en el tema constante de su discurso, y la avidez con que su oyente la escuchaba, los suspiros que frecuentemente escapaban de su pecho, y la ansiedad con que, tras alguna digresión, retrotraía el tema donde lo habían dejado, bastaron para convencerla de que las prendas de su hermano estaban lejos de resultar desagradables. Por último, se atrevió a mencionar sus deseos al duque. Aunque no conocía a la dama propiamente dicha, conocía su posición lo bastante como para considerarla merecedora de la mano de su sobrino. Acordaron, él y la sobrina, que sería ella quien insinuaría tal idea a Lorenzo, y esperarían el regreso de éste a Madrid para proponerle a la amiga de Inés como esposa. Los desdichados acontecimientos que tuvieron lugar entretanto le impidieron llevar a cabo su propósito. Virginia había llorado su muerte sinceramente, como compañera y como única persona con la que podía hablar de Lorenzo. Su pasión seguía dominando su corazón en secreto, y casi había decidido confesar sus sentimientos a su madre, cuando el azar alejó de ella una vez más a su objeto. Ahora, al verle tan cerca, su cortesía, su compasión, su intrepidez habían contribuido a imprimir renovado ardor a su afecto. Y al encontrar de nuevo a su amiga y defensora, la consideró un regalo del cielo. Se atrevió a abrir la esperanza de llegar a unirse con Lorenzo y decidió utilizar sobre él la influencia de su hermana. Creyendo que antes de su muerte Inés había podido hablarle de esta proposición, el duque había creído que las alusiones de su sobrino a su matrimonio se referían a Virginia. Por consiguiente, les dio la más favorable acogida. Al regresar a su palacio, la relación que le hicieron de la muerte de Antonia y el comportamiento de Lorenzo le hicieron ver su error. Lamentó las circunstancias, pero, muerta la desventurada joven, confió en que aún se cumplirían sus designios. Es cierto que la situación de Lorenzo en aquel momento no era la más propicia para pensar en el matrimonio. Sus esperanzas se habían frustrado en el momento en que esperaba realizarlas, y la espantosa e inesperada muerte de su amada le había afectado profundamente. El duque le encontró prostrado en la cama.
Sus cuidadores manifestaron serios temores por su vida, pero el tío no compartía tales aprensiones. Era de la opinión, nada desacertada, de que los hombres mueren y se los comen los gusanos, pero no de amor. Así que se dijo que, por honda que fuese la impresión causada en el corazón de su sobrino, el tiempo y Virginia acabarían borrándola. Se apresuró a acudir junto al afligido joven y procuró consolarle. Compadeció su dolor, pero le alentó a resistir los excesos de la desesperación. Reconoció que no podía por menos de sentirse destrozado ante un acontecimiento tan terrible, y no podía censurársele su sensibilidad, pero le rogó que no se atormentase con vanos pesares, sino que luchase más bien contra la aflicción y conservase la vida, si no por él mismo, al menos por los que tanto afecto sentían por él. Mientras así razonaba para hacer que Lorenzo olvidase la pérdida de Antonia, el duque visitó asiduamente a Virginia y aprovechó todas las ocasiones para suscitar el interés de su sobrino en el corazón de ella. Como fácilmente se puede comprender, Inés no estuvo mucho tiempo sin preguntar por don Raimundo. Se sintió muy apenada al enterarse de la desventurada situación a la que el dolor le había reducido. Sin embargo, no pudo por menos de alegrarse secretamente al pensar que su enfermedad demostraba la sinceridad de su amor. El duque tomó sobre sí la misión de anunciar al enfermo la felicidad que le aguardaba, aunque no ahorró precaución ninguna en prepararle para tal noticia. Los transportes de Raimundo, ante el súbito cambio de la desesperación a la dicha, fueron tan violentos que a punto estuvieron de resultar fatales. Una vez pasados, la tranquilidad de su espíritu, la seguridad de su dicha y sobre todo la presencia de Inés, que tan pronto como se restableció gracias a los cuidados de Virginia y la marquesa, se apresuró a atender a su amado, le permitieron vencer los efectos de su última enfermedad. La serenidad de su espíritu se comunicó a su cuerpo y se recobró con tal rapidez que causó la sorpresa general. No ocurrió así con Lorenzo. La muerte de Antonia, acompañada de circunstancias tan espantosas, pesaba tremendamente en su espíritu. Se había quedado tan consumido que parecía su propia sombra. Nada conseguía complacerle. Costaba trabajo convencerle para que tomase alimento suficiente que lo sostuviese con la vida. Y se quedó consumido. La compañía de Inés constituía su único consuelo. Aunque el azar nunca había permitido que estuviesen mucho tiempo juntos, sentía por ella una sincera amistad y afecto. Comprendiendo ésta cuán necesaria era para él, rara vez abandonaba su aposento. Escuchaba sus quejas con incansable atención y le consolaba con la dulzura de sus gestos y simpatizando con su dolor. Aún seguía ella viviendo en el palacio de Villafranca, cuyos dueños la trataban con marcado afecto. El duque había confiado al marqués sus deseos con respecto a Virginia. La pareja era intachable. Lorenzo era heredero de la inmensa fortuna de su tío, y Madrid le tenía por persona afable, de vastos conocimientos y conducta ejemplar. Además de esto, la marquesa había descubierto lo fuertes que eran las inclinaciones de su hija en su favor. En consecuencia, las proposiciones del duque fueron aceptadas sin vacilación. Se tomaron todas las providencias para inducir a Lorenzo a considerar a la dama con los sentimientos que ella tanto merecía despertar. En las visitas a su hermano, Inés iba acompañada frecuentemente de la marquesa, y tan pronto como él pudo moverse por la antecámara, Virginia, bajo la protección de su madre, recibió permiso para expresar su deseo de que Lorenzo se recuperase, cosa que hizo ella con gran delicadeza
y cuando se refirió a Antonia lo hizo de manera tan tierna y consoladora, y al lamentar el triste destino de su rival, brillaron sus ojos a través de sus lágrimas de manera tan hermosa que Lorenzo no pudo contemplarla ni escucharla sin emoción. Sus familiares, así como la dama, se dieron cuenta de que su compañía parecía producirle un nuevo placer cada día y que él hablaba en términos admirativos cada vez más fuertes. Sin embargo, guardaban para sus adentros sus observaciones. No se deslizó una sola palabra que pudiese inducirle a sospechar los designios de los demás. Observaron a su anterior conducta y atenciones y dejaron que el tiempo hiciese madurar un sentimiento que ya estaba en germen en la amistad que sentía por Virginia. Entretanto, las visitas de ella se habían hecho más frecuentes y en los últimos tiempos apenas pasaba un día sin que pasase ella algún rato junto al lecho de Lorenzo. Gradualmente, éste recobró sus fuerzas, si bien el progreso de su recuperación fue lento y dudoso. Una tarde pareció sentirse más animado de lo habitual. Inés y su amado, el duque, Virginia y sus padres estaban sentados a su alrededor. Ahora, por primera vez, pidió a su hermana que le informase cómo había escapado a los efectos del veneno que Santa Úrsula le había visto beber. Temerosa de evocar en su mente el escenario en el que Antonia había perecido, le había ocultado hasta el momento la historia de sus sufrimientos. Dado que ahora abordaba él el tema y creyendo que quizá el relato de sus infortunios podía hacerle olvidar aquellos en los que él se había demorado demasiado, accedió al punto a su petición. El resto de los presentes había oído ya la historia, pero el interés que sentían por su heroína los hacía desear oírla una vez más. Secundando todos los reunidos los ruegos de Lorenzo, Inés obedeció. Primero contó el descubrimiento que había tenido lugar en la capilla de la abadía, el resentimiento de la superiora y la escena de medianoche que Santa Úrsula había presenciado oculta. Aunque la monja ya había descrito este lance, Inés lo relató ahora más detalladamente. Después de lo cual prosiguió su relato de la manera siguiente. Conclusión de la historia de Inés de Medina. Mi fingida muerte estuvo acompañada de las mayores agonías. Aquellos momentos que yo creí que eran los últimos, me los amargaron las manifestaciones de la priora de que no escaparía a mi condenación. Y al cerrar los ojos, la oí desahogar su rabia en maldiciones por mi ofensa. El horror de esta situación en un lecho de muerte del que habían desterrado toda esperanza, con un sueño del que solo iba a despertar para encontrarme presa de las llamas y las furias, fue indescriptiblemente espantoso. Cuando recobré el sentido, mi alma aún estaba bajo la terrible impresión de estas ideas. Miré a mi alrededor sobrecogida, esperando ver a los ministros de la divina venganza. Durante la primera hora, mis sentidos estuvieron tan aturdidos y mi cerebro tan ofuscado que me esforcé en vano en ordenar las extrañas imágenes que flotaban en dislocada confusión ante mí. Si trataba de levantarme del suelo, el extravío de mi cerebro me engañaba. Todo cuanto me rodeaba pareció girar y caí una vez más en el suelo. Mis ojos débiles y deslumbrados fueron incapaces de soportar la proximidad de la luz que veía temblar por encima de mí. Tuve que cerrarlos otra vez y permanecer inmóvil en la misma postura. Transcurrió una hora entera antes de que me sintiera capaz de examinar los objetos que me rodeaban.
Cuando lo hice, qué terror invadió mi pecho al descubrir que me hallaba tendida sobre una especie de lecho de mimbre. Tenía 6 agarraderos y sin duda había servido a las monjas para transportarme a mi sepultura. Yo estaba cubierta con un lienzo blanco. Había flores marchitas derramadas sobre mí. A un lado descubrí un crucifijo de madera, al otro un rosario de grandes cuentas. Me encontraba encerrada entre 4 paredes estrechas y bajas. Por arriba, el techo tenía una pequeña trampa enrejada, a través de la cual entraba el poco aire que circulaba en aquel miserable lugar. Un desmayado resplandor que se filtraba entre las barras me permitió distinguir mi espantoso entorno. Sentía la presión de un olor pestilente y sofocante, y al darme cuenta de que la reja no tenía pasado el cerrojo, pensé que sería posible escapar. Me levanté con esa intención, y mi mano se apoyó sobre algo blando. Lo cogí y lo levanté hacia la luz. Dios Todopoderoso, qué repugnancia, qué consternación. A pesar de su putrefacción y de los gusanos que la devoraban, descubrí una cabeza humana y reconocí el semblante de una monja que había muerto meses antes. La arrojé lejos de mí y caí desvanecida en mi litera. Cuando me volvieron las fuerzas, esta circunstancia y la conciencia de que estaba rodeada de los cadáveres nauseabundos de mis compañeras aumentaron mi deseo de escapar de aquella prisión. Me dirigí de nuevo hacia la luz. La reja estaba al alcance de mi mano. La levanté sin dificultad. Probablemente la habían dejado abierta para facilitarme la huida de la mazmorra. Agarrándome a las irregularidades de los muros, algunas de cuyas piedras sobresalían más que otras, me esforcé en trepar por ellos y salir de la prisión. Ahora me encontraba en una cripta relativamente amplia. Alineadas en fila, había varias tumbas similares a aquella de la que acababa de escapar, que parecían descender profundamente en la tierra. Una lámpara sepulcral estaba suspendida del techo con una cadena de hierro y difundía una luz mortecina en todo el recinto. Por todas partes se veían signos de la muerte, cráneos, omóplatos, fémures y demás restos mortales yacían esparcidos por el húmedo suelo. Cada tumba estaba adornada con un gran crucifijo, y en un rincón se alzaba una imagen de madera de Santa Clara. Al principio no presté atención a estos objetos. La puerta, que era la única salida del recinto, acaparó toda mi atención. Corrí hacia ella, envuelta en mi sudario. La empujé y, para mi indecible terror, la encontré cerrada con llave. Inmediatamente pensé que la priora, equivocando la naturaleza del licor que me había obligado a beber, en vez de veneno, me había administrado un poderoso somnífero. De aquí inferí que, habiendo dado todas las muestras de muerte, había recibido los ritos del entierro, y que, privada de toda posibilidad de hacer saber que vivía, mi destino sería morir de hambre. Esta idea me sobrecogió de horror, no solo por mí, sino por la inocente criatura que aún vivía en mi seno. Nuevamente traté de abrir la puerta, pero resistió todos mis esfuerzos. Grité con todas mis fuerzas y pedí ayuda. Estaba muy lejos de oír a nadie. Ninguna voz contestó a la mía. Un profundo y melancólico silencio reinaba en la cripta, y perdí toda esperanza de libertad. Mi largo ayuno empezaba a atormentarme. Las torturas que el hambre me infligía eran de los demás dolorosas e insoportables. Sin embargo, parecían aumentar cada hora que pasaba. Unas veces me arrojaba al suelo y me retorcía enloquecida y desesperada.
Otras me levantaba, regresaba a la puerta, pugnaba por abrirla y repetía mis infructuosos gritos de auxilio. A menudo me daban ganas de estrellar la cabeza contra la afilada esquina de algún monumento, saltarme los sesos y terminar así de una vez con mis desdichas. Pero el pensamiento de mi hijo me hizo vencer tales ideas. Temblaba en cometer una acción que pudiera poner en peligro la existencia de mi hijo y la mía propia, de modo que desahogué mi angustia con grandes exclamaciones y apasionados lamentos, hasta que me quedé sin fuerzas una vez más y me senté, muda y desesperada, al pie de la imagen de Santa Clara, con los brazos cruzados, abandonándome a la sombría desesperación. Así transcurrieron varias horas. La muerte avanzaba hacia mí con paso rápido y esperaba que cada instante fuese el de mi disolución. De repente me llamó la atención una tumba vecina. Tenía encima una cesta en la que no había reparado hasta ahora. Me levanté de un salto, corrí hacia allí todo lo deprisa que permitían mis fuerzas. Con qué ansias acogí la gesta, encontrando en ella un pan reseco y una pequeña botella de agua. Me arrojé con avidez sobre estos humildes alimentos. Tenían todo el aspecto de haber sido dejados allí hacía varios días. El pan estaba duro y el agua corrompida. Sin embargo, jamás probé alimentos más delicados. Una vez aplacados los tormentos del hambre, empecé a hacer conjeturas sobre esta nueva circunstancia. Me pregunté si habrían colocado allí aquella cesta pensando en mi necesidad. Mi esperanza tendía a responder en sentido afirmativo. Sin embargo, ¿quién podía adivinar que yo iba a tener necesidad de tales auxilios? Y en caso de que supiesen que yo estaba con vida, ¿por qué me retenían en esta cripta tenebrosa? Si me tenían prisionera, ¿qué significaba la ceremonia de encerrarme en una tumba? Y si estaba condenada a morir de hambre, a la misericordia de quién debía yo encontrar a mi alcance aquellas provisiones. Ningún amigo habría mantenido en secreto este espantoso castigo. Tampoco parecía probable que ningún enemigo se hubiese tomado la molestia de proporcionarme los medios de subsistencia. En resumen, me sentía inclinada a pensar que los designios de la superiora sobre mi vida habían sido descubiertos por alguna de mis partidarias del convento y que ésta había encontrado el medio de sustituir el veneno por un somnífero hasta que pudiese liberarme, y estaría ahora tratando de informar a mis parientes de mi peligro e indicar el modo de liberarme de mi cautividad. Sin embargo, ¿por qué era tan burda la naturaleza de mis provisiones? ¿Cómo podía mi amiga haber entrado en la cripta sin conocimiento de la superiora? Y si había entrado, ¿por qué estaba la puerta tan cuidadosamente cerrada? Estas reflexiones me producían vértigo. No obstante, esta idea era la más favorable a mis esperanzas y por la que sentía mayor preferencia. Mis meditaciones se vieron interrumpidas por un lejano ruido de pasos. Se acercaban, aunque muy despacio. Un resplandor se filtró por las rendijas de la puerta. No sabiendo si las personas que se aproximaban venían a liberarme o les traía otra misión a la cripta, empecé a gritar para llamar su atención. Siguieron acercándose los pasos. La luz se hacía más viva. Por fin, con indecible felicidad, oí girar la llave en la cerradura. Convencida de que estaban a punto de soltarme, corrí hacia la puerta con un grito de gozo. Se abrió, pero todas mis esperanzas de escapar se desvanecieron. Al aparecer la priora, acompañada de las mismas 4 monjas que habían presenciado mi supuesta muerte. Traían antorchas en las manos y me miraron con pavoroso silencio. Retrocedí aterrada.
La priora bajó a la bóveda, igual que sus compañeras. Me lanzó una mirada de resentimiento, pero no manifestó ninguna sorpresa al encontrarme aún con vida. Se sentó en el sitio que yo acababa de abandonar. Cerraron la puerta otra vez y las monjas se colocaron detrás de la superiora, mientras el resplandor de sus antorchas, empañado por los vapores y humedad de la cripta, arrancaba fríos destellos de los monumentos que me rodeaban. Durante unos momentos observaron un silencio solemne y mortal. Yo me hallaba de pie, a cierta distancia de la priora. Por último, me ordenó que me acercara. Temblando ante la severidad de su ceño, apenas tuve fuerzas para obedecerla. Avancé unos pasos, pero mis piernas eran incapaces de sostener mi peso. Caí de rodillas, junté las manos y las levanté en un gesto de súplica, aunque no tuve fuerzas para articular una sola palabra. Ella me miró con ojos iracundos. «Tengo delante a una penitente o una criminal», dijo al fin. «¿Son esas manos de contrición por vuestros crímenes o de miedo a afrontar su castigo? ¿Reconoces esas lágrimas la justicia de vuestro destino o solo solicitan que se mitiguen vuestros sufrimientos?» Me temo que lo segundo. Calló, pero siguió con los ojos clavados en mí. «Tened valor», prosiguió. «Yo no deseo vuestra muerte, sino vuestro arrepentimiento. El bebedizo que os he administrado no era veneno, sino solo un somnífero. Mi intención, al engañaros, era haceros sentir las agonías de una conciencia culpable. Si os hubiese sobrevenido la muerte de repente cuando aún no os habíais arrepentido de vuestros crímenes, habéis sufrido esas agonías. Ahora os he traído aquí para que os familiaricéis con los rigores de la muerte, y confío en que vuestras momentáneas angustias os reporten un eterno beneficio. No es mi intención destruir vuestra alma inmortal, ni que bajéis a la sepultura agobiada con el peso de los pecados. No, hija, lejos de eso. Yo quiero purificaros con el castigo saludable y proporcionaros el tiempo suficiente para la contrición y los remordimientos. Oíd, pues, mi sentencia. El celo equivocado de vuestros amigos ha demorado su ejecución, pero no podría impedirla. Todo Madrid os cree muerta. Vuestros parientes están plenamente convencidos de que ya no estáis en este mundo, y las monjas partidarias de vos han asistido a vuestro funeral. Nadie sospecha que aún estáis con vida. He tomado tales precauciones que el misterio es prácticamente impenetrable. Así que abandonad todo pensamiento de entregaros a un mundo del que estáis apartada para siempre, y emplead las pocas horas que se os conceden en prepararos para el otro. Este exordio me hizo esperar algo terrible. Me estremecí y habría tratado de aplacar su ira, pero un gesto de la superiora me ordenó que guardase silencio, y prosiguió. Aunque se han tenido olvidadas durante los últimos años, y ahora se oponen a ellas muchas de nuestras monjas descarriadas, el cielo las devuelva a recto sendero. Es mi intención restablecer las leyes de nuestra orden en todo su vigor. La que sanciona la incontinencia es rigurosa, pero no más monstruosa de lo que la ofensa requiere. Someteos a ella, hija, sin resistiros. Hallaréis el beneficio de la paciencia y la resignación en una vida mejor que esta. Escuchad, pues, la sentencia de Santa Clara. Bajo estas criptas existen prisiones destinadas a acoger a criminales como vos. El acceso está hábilmente oculto,
y la que entra en una de ellas puede renunciar a toda esperanza de libertad. Ahí es a donde ahora debéis ser conducida. Se os suministrarán alimentos, pero no los suficientes para satisfacer el apetito. Tendréis bastante para conservar unidos al alma y el cuerpo, y serán de lo más simples y rudimentarios. Llorad, hija, llorad, y humedeced el pan con vuestras lágrimas. Bien sabe Dios que tenéis motivo de sobra para llorar. Encadenada en una de esas mazmorras secretas, separada para siempre del mundo y de la luz, sin otro consuelo que la religión y sin otra compañía que vuestro arrepentimiento. Así debéis de gemir el resto de vuestros días. Tales son los mandatos de Santa Clara. Someteos a ellos sin quejaros. Seguidme. Fulminada ante esta bárbara sentencia, la escasa fuerza que me quedaba me abandonó. Por toda respuesta caí a sus pies y se los bañé con mis lágrimas. La superiora, inconmovible ante mi aflicción, se levantó de su asiento con gesto altivo. Repitió su mandato en tono terminante, pero mi excesiva debilidad me impidió obedecerla. Mariana y Alex me levantaron del suelo y me transportaron en brazos. La priora se puso en marcha, apoyándose en Violante, y Camila nos precedió con una antorcha. Así avanzó nuestro cortejo por los corredores, en un silencio que solo quebraban mis sollozos y gemidos. Nos detuvimos ante el trono principal de Santa Clara. La imagen estaba desplazada de su pedestal, aunque yo no comprendía cómo. Después, las monjas levantaron una reja de hierro hasta entonces oculta por la imagen y la dejaron caer hacia el otro lado con un golpe sonoro. El espantoso estrépito repetido por los abovedados techos y las cavernas que había debajo de mí me despertaron de la desalentada apatía en que me había sumido. Miré ante mí. Un abismo espantoso se abría ante mis ojos aterrados, en el que se sumergía una empinada y angosta escalera, hacia la cual me llevaban mis conductoras. Grité y me retorcí, imploré compasión, desgarré el aire con mis chillidos, invoqué el auxilio del cielo y de la tierra. Pero todo fue en vano. Me arrastraron escalera abajo y me obligaron a entrar en una de las celdas que se abrían a lo largo de las paredes de la caverna. Se me heló la sangre al ver el tenebroso recinto, los fríos vapores que flotaban en el aire, los muros verdes de humedad, el lecho de paja tan abandonado e incómodo, la cadena destinada a retenerme para siempre en mi prisión, y los reptiles indescriptibles que, al acercarse las antorchas, vi escabullirse precipitadamente hacia sus guaridas. Me encogieron el corazón con tan intensos terrores que a duras penas los pudo soportar mi naturaleza. Enloquecida de desesperación, me desasí súbitamente de las monjas que me sujetaban. Me arrojé de rodillas ante la priora y supliqué clemencia en los términos más apasionados y frenéticos. Si no a mí, dije, mirad al menos con compasión al ser inocente cuya vida se encuentra unida a la mía. Grande es mi crimen, pero no permitáis que mi hijo sufra por ello. Mi hijo no ha cometido ningún pecado. Oh, perdonadme por ese hijo no nato, al que antes de probar la existencia vuestra severidad condena ya a la destrucción. La priora se apartó con arrogancia. Tiró de su hábito haciéndome soltarlo, como si mi contacto fuese contagioso. ¿Cómo?, exclamó con un gesto exasperado. ¿Os atrevéis a interceder por el fruto de vuestra vergüenza? Hay que permitir que viva una criatura concebida en pecado tan monstruoso. Mujer disipada, no me pidáis más por él. Sería preferible que el desdichado muriese.
engendrado en el perjurio, la incontinencia y la corrupción, no puede por menos de revelarse un prodigio de vicio. Escúchame, pecadora. No esperes misericordia ni para ti, ni para tu engendro, sino más bien reza para que la muerte te sobrevenga antes de que nazca. Y si ve la luz, que sus ojos se cierren inmediatamente para siempre. Ninguna ayuda recibirás en tu alumbramiento. Tráelo tú sola al mundo, aliméntalo tú, críalo tú y entiérralo tú. Y Dios quiera que esto último ocurra sin tardanza. No vayas a encontrar consuelo en el fruto de tu iniquidad. Este discurso inhumano de la superiora, las amenazas que contenía, los espantosos sufrimientos que me predecían y sus deseos de que muriese mi hijo, por el que ya sentía yo un profundo cariño aunque aún no había nacido, eran más de lo que mi cuerpo podía soportar. Profiriendo un hondo gemido, caí exánime a los pies de mi inexorable enemiga. No sé el tiempo que permanecí en tal estado, pero imagino que debió de transcurrir algún tiempo antes de recobrarme, porque cuando lo hice, la priora y sus monjas habían abandonado ya la caverna. Al volver en mí, vi que me encontraba en medio del silencio y la soledad. No oí siquiera retirarse mis perseguidoras. Todo estaba callado y todo era espantoso. Me habían arrojado sobre la paja. La pesada cadena que yo había visto con terror me rodeaba la cintura y su extremo estaba firmemente sujeto a la pared. Una lámpara alumbraba con el resplandor mortecino y melancólico la mazmorra, permitiéndome distinguir todos sus horrores. Estaba separada del subterráneo por un muro de piedra bajo e irregular. Una ancha hendidura constituía la entrada, ya que la puerta no tenía ninguna. Había un crucifijo de plomo delante de mi lecho de paja. A mi lado encontré una manta andrajosa, así como un rosario. Y no lejos vi una jarra con agua y una cesta de mimbre con un pan, así como una botella de aceite para la lámpara. Con ojos desalentados examiné este escenario de sufrimiento. Cuando pensé que estaba condenada a pasar el resto de mis días allí, sentí el corazón desgarrado de angustia. En otro tiempo me habían enseñado a pensar en el porvenir de manera bien diferente. Qué brillantes y halagadoras parecían mis perspectivas. Ahora todo se había acabado para mí. Amigos, comodidades, compañía, felicidad, en un instante me habían privado de todo. Muerta para el mundo, muerta para el placer. No vivía sino para sufrir la miseria. Cuán puro me parecía el mundo del que ahora estaba excluida para siempre. Cuántos objetos amables tenía que no volvería a ver otra vez. Eché una mirada de terror por mi prisión y, estremecida ante el viento cortante que aullaba en mi subterránea morada, me pareció el cambio tan enorme, tan repentino, que dudé de su realidad. El hecho de que la sobrina del duque de Medina, prometida del marqués de las Cisternas, nacida en la abundancia e emparentada con las más nobles familias de España y rica en amigos afectuosos, se convirtiese en un instante en una cautiva separada del mundo para siempre, y se viese cargada de cadenas y reducida a sostener su vida con los más groseros alimentos. Parecía un cambio tan súbito e increíble que se me antojaba el juego de alguna espantosa visión. Su persistencia me convenció de mi error de manera inequívoca. Cada mañana se disipaban mis esperanzas. Finalmente abandoné toda idea de escapar, me resigné a mi destino y solo esperé ya la libertad con la llegada de la muerte.
Mi angustia espiritual y las espantosas escenas que había tenido que soportar me adelantaron el periodo del parto. En la soledad y miseria, abandonada de todos, desasistida del arte, sin el consuelo de la amistad, en medio de unos sufrimientos capaces de conmover los corazones más endurecidos, tuve mi desdichado alumbramiento. El niño vino vivo al mundo, pero yo no sabía cómo cuidarlo, ni de qué modo conservar su existencia. Solo pude bañarle con mis lágrimas, calentarle en mi regazo y ofrecer oraciones por su seguridad. Pronto me vi privada de estos cuidados dolorosos. La falta de atenciones adecuadas, mi ignorancia sobre cómo atenderlo, el intenso frío de la mazmorra y el aire malsano que invadía sus pulmones terminaron con la breve y desventurada existencia de mi hijito. Expiró a las pocas horas de su nacimiento y presencié su muerte en medio de unas agonías más allá de toda descripción. Pero de nada servía que me afligiese. Mi hijo había dejado de existir y todos mis suspiros no podían insuflar a su pequeño y tierno cuerpo un instante de aliento. Rasgué mi sudario y envolví con un trozo al pobrecillo. Me lo puse contra mi pecho, con su blando bracito rodeándome el cuello y su pálida y fría mejilla pegada contra la mía. Así descansaron sus miembros mientras yo le cubría de besos, le hablaba, lloraba y gemía sin descanso, día y noche. Camila entraba en mi prisión regularmente. A pesar de su endurecida naturaleza, no podía presenciar impasible este espectáculo. Temía que el excesivo sufrimiento me hiciera perder finalmente la razón. Y lo cierto es que no siempre me sentí en mi juicio. Movida por un impulso de compasión, me insistió en que permitiese enterrar su cadáver, pero no lo consentí. Prometí no separarme de él mientras me quedase un aliento de vida. Su presencia era mi único consuelo, y ningún argumento logró convencerme para que me separase de él. No tardó en convertirse en una masa de putrefacción, y a los ojos de todos no fue otra cosa que un objeto repugnante y desagradable. A los ojos de todos, menos a los de su madre. En vano me impulsaban los humanos sentimientos a retroceder con repugnancia ante este símbolo de mortalidad. Resistí y vencí esa repugnancia. Seguí conservando a mi hijito en mi pecho, llorándole, queriéndole y adorándole. Hora tras hora pasaba en mi lecho miserable contemplando lo que antes había sido mi hijo. Me esforzaba en adivinar sus rasgos en aquella lívida corrupción que se había extendido por todo él. Durante mi confinamiento, esta triste ocupación fue mi única alegría, y en esos momentos nada en el mundo me habría convencido para que le abandonase. Aun cuando me liberasen de mi prisión, me llevaría a mi hijo en brazos. Las súplicas de mis dos bondadosas amigas. Aquí cogió las manos de la marquesa y de Virginia y las besó. Me convencieron finalmente para que dejase descender a mi desventurado niñito a la tumba. Sin embargo, me separé de él con trabajo, pero la razón prevaleció al fin. Accedí a que se lo llevasen y ahora descansa en tierra consagrada. Antes he dicho que Camila me traía alimento regularmente, una vez al día. No amargó nunca mis desventuras con reproches. Me decía eso, sí, que renunciase a toda esperanza de libertad y mundana felicidad, pero me alentaba a soportar con paciencia mis desdichas temporales y me aconsejaba que buscase el consuelo de la religión.
Mi situación evidentemente la afectaba más de lo que ella se atrevía a manifestar, pero creía que si atenuaba mi culpa me haría menos ansiosa de arrepentimiento. Muchas veces, mientras sus labios pintaban la enormidad de mis pecados con vivos colores, sus ojos traicionaban cuán sensible era a mis sufrimientos. De hecho, estoy segura de que las que se dedicaban a atormentarme, pues las otras 3 monjas entraban en mi prisión de cuando en cuando, actuaban no tanto movidas por un espíritu de opresiva crueldad, como por la idea de que afligir mi cuerpo era el único medio de salvar mi alma. Es más, aun cuando no hubiera sido así, estoy segura de que habrían juzgado mi castigo excesivo, de no haber mantenido sofocadas sus conciencias con la ciega obediencia a la superiora. Pero ésta abrigaba su resentimiento en todo su vigor. Al ser descubierto mi proyecto de rapto por el abad de los capuchinos, se consideró que mi infamia la rebajaba ante la opinión de éste, por lo que el odio que concibió fue sin reservas. Dijo a las monjas a cuya custodia fui encomendada que mi culpa era de los más atroz, que ningún sufrimiento podía expiarla y que no me salvaría de la perdición eterna, sino castigando mi delito con la mayor severidad. Las palabras de la superiora eran un oráculo para muchas de las que vivían en el convento. Las monjas creían lo que a la priora se le ocurría afirmar, aunque contrarios a la razón y a la caridad, no dudaban en admitir la verdad de sus argumentos. Seguían sus decisiones al pie de la letra y estaban plenamente convencidas de que tratarme a mí con lenidad o mostrar la menor compasión por mis sufrimientos sería el medio directo de eliminar toda posibilidad de que me salvase. Dado que Camila era la que más me atendía, a ella fue a quien la priora encargó que me tratase con dureza, y para cumplir estas órdenes frecuentemente se esforzaba en convencerme de cuán justo era el castigo y cuán enorme mi crimen. Me pedía que me considerase muy dichosa si salvaba mi alma mortificando el cuerpo, y aún me amenazaba a veces con la condenación eterna. Sin embargo, como ya he dicho, siempre concluía con palabras de aliento y de consuelo. En cuanto a las frases mortificantes, aunque pronunciadas por los labios de Camila, fácilmente reconocí en ellas las expresiones de la superiora. Una vez, solo una, vino la priora a visitarme a la mazmorra. Me trató con la más irreconciliable crueldad. Me colmó de reproches, se burló de mi fragilidad, y cuando le imploré compasión, me dijo que la pidiese al cielo, ya que en la tierra no merecía ninguna. Miró incluso a mi hijito muerto sin emoción, y cuando se marchó, oí que encargaba a Camila que aumentase los rigores de mi cautiverio. Era una mujer despiadada, pero no quiero pensar en resentimientos. Ya ha expiado sus errores con su muerte triste e inesperada. Descanse en paz, y ojalá se le perdonen sus crímenes en el cielo, como yo le perdono mis sufrimientos en la tierra. Así que seguí arrastrando una existencia miserable, lejos de familiarizarme con mi prisión. La contemplaba cada vez con más horror. El frío parecía más intenso y penetrante, el aire más denso y pestilente. Mi cuerpo se volvió débil, febril y consumido. No era capaz de levantarme del lecho de paja para ejercitar mis piernas en los estrechos límites que permitía la longitud de la cadena. Aunque agotada, débil y sin fuerzas, me asustaba quedarme dormida. Mi sueño se veía constantemente interrumpido por algún detestable sapo hinchado, horrendo, impregnado con los vapores ponzoñosos de la mazmorra, que arrastraba su cuerpo abominable por encima de mi pecho, y el frío y rápido lagarto que me despertaba dejándome un rastro viscoso en el rostro
y enredándose entre los mechones desgreñados y sucios de mis cabellos. Muchas veces al despertar encontraba mis dedos cubiertos de largos gusanos que se alimentaban con la carne putrefacta de mi hijito. Entonces gritaba de terror y repugnancia, y mientras me sacudía de encima los reptiles, temblaba con toda mi debilidad de mujer. Tal era mi situación cuando Camila cayó enferma súbitamente. Una peligrosa fiebre, supuestamente infecciosa, la retuvo confinada en la cama. Todas, salvo la hermana encargada de cuidarla, la evitaron con precaución, temerosas de contraer la enfermedad. Era presa de delirios y no podía atenderme de ningún modo. La superiora y las monjas que estaban en el secreto me habían entregado completamente a los cuidados de Camila, así que no volvieron a ocuparse de mí. Y atareadas en preparar la próxima festividad, lo más probable era que no pensaran en mí una sola vez. La Madre Santa Úrsula es la que me informó, después de mi liberación, del motivo por el que Camila dejó de venir a verme. Entonces estaba yo muy lejos de sospechar la causa. Al contrario, al principio esperé la aparición de mi carcelera con impaciencia y luego con desesperación. Transcurrió un día, luego otro. Llegó el tercero y Camila sin llegar y yo sin comida. Podía medir el paso del tiempo por el consumo de mi lámpara, para cuyo suministro me habían dejado aceite para una semana. Supuse que o bien las monjas me habían olvidado, o bien la superiora les había ordenado que me dejasen morir. Esta última idea parecía la más probable. Sin embargo, es tan natural el amor a la vida que temblé al pensar que fuera eso. Aunque atormentada por toda clase de miserias, aún sentía apego a mi existencia y tenía miedo de perderla. Cada minuto que transcurría me probaba que debía abandonar toda esperanza de alivio, y no era más que un absoluto esqueleto. La vista me flaqueaba y mis miembros comenzaban a quedarse rígidos. Solo podía expresar mi angustia y los dolores del hambre que me arañaban las entrañas, con gemidos cuyo eco melancólico repetía el abovedado techo. Me resigné a mi destino y esperaba el momento de mi disolución, cuando mi ángel guardián, mi amado hermano, llegó a tiempo de salvarme. Mi vista debilitada y borrosa se negó al principio a reconocerle, y cuando distinguió su semblante, la súbita emoción que me embargó fue demasiado fuerte. Me inundó la alegría de ver una vez más a un amigo, y a un amigo tan querido para mí. Mi naturaleza no pudo soportar tantas emociones y buscó refugio en la insensibilidad. Y ya conocéis cuáles son mis deudas con la familia de Villafranca, pero lo que no sabéis es la magnitud de mi agradecimiento, que es ilimitado como la excelencia de mis benefactores. Lorenzo, Raimundo, qué nombres tan queridos para mí. Enseñadme a soportar con valor esta súbita transición de la miseria a la dicha. Hace muy poco tiempo me hallaba agobiada por las cadenas, moribunda de hambre, hostigada por todos los rigores del frío y la necesidad, desterrada de la luz, excluida de la sociedad, desesperanzada, abandonada y, como temía, olvidada. Ahora, restituida a la vida y libertad, dotada de todas las comodidades de la abundancia y el desahogo, rodeada de aquellos a quienes más quiero, y a punto de convertirme en la esposa del que hace tanto tiempo es dueño de mi corazón. Mi felicidad es tan intensa, tan completa, que apenas puede mi cerebro soportar su peso. Solo me queda un deseo por ver cumplido: que mi hermano recupere su salud y que el recuerdo de Antonia
quede enterrado con ella en su tumba. Si se me concede esto, nada más desearé. Confío en que mis pasados sufrimientos hayan ganado el perdón de mi momentánea debilidad. Sé que he ofendido grave y seriamente, pero que no dude mi esposo, porque una vez conquistó mi virtud de la corrección de mi conducta futura. He sido frágil y he caído en el error, pero no he cedido a la liviandad de la carne. Raimundo, el afecto por vos es lo que me ha traicionado. Confié demasiado en mi fortaleza, pero confiaba tanto en mi honor como en el vuestro. Había prometido no veros más. De no haber sido por las consecuencias de aquel instante de imprudencia, habría mantenido mi resolución. El destino quiso que fuese de otro modo, y no puedo por menos de alegrarme de su decreto. No obstante, mi conducta ha sido altamente censurable, y aunque trate de justificarme, me ruborizo a recordar mi desliz. Permitidme, pues, que deje ya este tema desagradable. Pero antes os aseguro, Raimundo, que no tendréis motivos para arrepentiros de nuestra unión, y que cuanto más culpable hayan sido los errores de vuestra amada, más regular será la conducta de vuestra esposa. Aquí concluyó Inés, y el marqués replicó sus palabras en términos igualmente sinceros y afectuosos. Lorenzo manifestó su satisfacción ante la perspectiva de emparentar tan estrechamente con un hombre por el que siempre había sentido la más alta estima. La bula del Papa había dispensado efectivamente a Inés de sus vínculos religiosos. Por consiguiente, el matrimonio se celebró tan pronto como se hicieron los necesarios preparativos, pues el marqués deseaba que la ceremonia se celebrase con todo el esplendor y publicidad posibles. Cumplida esta, y tras recibir la esposa los parabienes de todo Madrid, salió con su esposo hacia su castillo de Andalucía. Lorenzo les acompañó, así como la marquesa de Villafranca y su hermosa hija. No es necesario decir que Teodor formó parte de la comitiva y que la alegría que le causó la boda de su amo fue indescriptible. Antes de la marcha, el marqués, para reparar en cierta medida su pasada negligencia, hizo indagaciones acerca de Elvira. Viendo que tanto ella como su hija habían recibido muchos servicios de Leonela y de Jacinta, mostró su respeto a la memoria de su cuñada haciendo a ambas mujeres valiosos presentes. Lorenzo siguió su ejemplo. Leonela se sintió sumamente halagada con las atenciones de nobles tan distinguidos. Y Jacinta bendijo la hora en que su casa se pobló de apariciones. Por su parte, Inés no dejó de recompensar a sus compañeras de convento. La valerosa Madre Santa Úrsula, a quien debía su libertad, fue nombrada a petición de Inés superiora de las Damas de la Caridad, una de las mejores y más opulentas sociedades de toda España. Berta y Cornelia, no queriendo abandonar a su amiga, fueron designadas para desempeñar cargos muy principales en el mismo establecimiento. En cuanto a las monjas que habían ayudado a la superiora en la persecución de Inés, Camila, retenida en la cama por su enfermedad, había perecido en las llamas que habían arrasado el convento de Santa Clara. Mariana, Alex y Violante, así como otras dos, habían caído víctimas de la furia popular. Las otras tres que en el convento habían defendido la sentencia de la superiora fueron severamente reprendidas y desterradas a casas religiosas de oscuras y distantes provincias. Allí languidecieron en espacio de unos años, avergonzadas de su anterior debilidad y evitadas por sus compañeras, que las miraron con aversión y desdén. Tampoco se consintió que la fidelidad
de Flora quedase sin recompensa. Consultados sus deseos, declaró que estaba impaciente por volver a visitar su tierra natal. Así que se le procuró un pasaje para Cuba, a donde llegó sin novedad, cargada de regalos de Raimundo y Lorenzo. Cumplidas las deudas de gratitud, Inés quedó en libertad para proseguir su plan favorito. Alojados en la misma casa, Lorenzo y Virginia estaban juntos constantemente. Cuanto más la veía él, más convencido estaba de sus méritos. Por su parte, ella se esforzaba en complacerle, lo que era imposible que no consiguiese. Lorenzo contemplaba con admiración su hermosa persona, sus elegantes modales, sus innumerables talentos y su dulce disposición. Igualmente se sentía muy halagado al notar su predisposición en favor suyo, cosa que ella no tenía habilidad suficiente para ocultar. Sin embargo, los sentimientos de Lorenzo no participaban de ese carácter ardiente que había distinguido su afecto por Antonia. La imagen de la amable y desventurada joven aún vivía en su corazón y neutralizaba todos los esfuerzos de Virginia por desplazarla. Sin embargo, cuando el duque propuso que se celebrase formalmente el matrimonio que él deseaba, el sobrino rechazó el ofrecimiento. Las insistentes súplicas de sus amigos y los méritos de la dama vencieron la repugnancia a entablar un nuevo compromiso. Hizo la proposición al marqués de Villafranca y éste le aceptó con alegría y gratitud. Virginia se convirtió en su esposa y no le dio motivo para que se arrepintiese de la elección. Su estima por ella aumentó de día en día. Sus incesantes esfuerzos por complacerle no pudieron por menos de dar resultado. Su afecto adoptó colores más fuertes y cálidos. La imagen de Antonia se fue borrando gradualmente de su pecho y Virginia se convirtió en la única dueña de su corazón, que bien merecía poseer de manera exclusiva. El resto de sus vidas, Raimundo e Inés y Lorenzo y Virginia fueron tan felices como pueden serlo los mortales nacidos para el dolor y juguetes de desencanto. Los intensos sufrimientos que habían soportado les hicieron juzgar livianos los de la vida ordinaria. Habían sentido los dardos más afilados del carcaj de la desventura. Los restantes parecían embotados en comparación. Después de resistir las tormentas más rigurosas del destino, consideraron con serenidad sus terrores. Y si alguna vez sufrieron algún viento casual, les pareció tan suave como el céfiro que sopla blandamente sobre un mar de verano.